Saludo a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Señor Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Vio el partido anoche? ¿O hasta dónde Sí, aguantó de ver el partido anoche por la hora? sí, estuve en el campo y lo vi claro, estuve en el campo hasta el último minuto de la prórroga. Bien, entonces, ¿cómo me valora usted lo de la pitada del himno, ya que estaba allí? Pues mire, la verdad es que yo creo que además, al margen del debate de sanciones y legalidad, lo que hace falta es un poquito de educación en este país, ¿no? Porque a mí me parece que silbar un himno o quemar una bandera o no respetar algo que representa a tantísima gente es una falta de educación tremenda. Y tenemos que plantearnos en este país por qué hemos llegado hasta aquí. Si desde luego hay gente que piensa que silbar al himno de España da igual, o al himno autonómico. Yo no me imagino que reaccionaran igual los que silbaban ayer al himno de España o al rey si se organizara una pitada contra el himno autonómico de Cataluña. Lógicamente que a mí como catalán me dolería exactamente igual. Por tanto, o trabajamos un poco la educación o participamos de esa idea de proyecto común español, o hacemos que los que odian y los que generan odio no ganen en las urnas, o esto va a seguir pasando. Por tanto, el fomento de la diferencia y la división, pues a algunos les da réditos, y a mí desde luego ayer pues me dolió profundamente ver cómo lo que es de todos pues no era respetado, porque yo siempre respeto a los demás, y porque yo, fíjese que soy catalán y español y me duele una cosa como la otra, tampoco toleraría lo contrario, ¿no? ¿Se ve capaz de decirme si había muchas o pocas esteladas? Bueno, claro que había muchas, pero vaya, yo es que vengo curado de espantos, ¿no? Porque yo soy catalán y vivo en Cataluña y sé perfectamente lo que el independentismo suele organizar, ¿no? Yo quiero recordar que además de esto de las esteladas ha habido otros, me acuerdo hace un par de años o tres, que habían asociaciones y entidades repartiendo silbatos, la puerta. O sea, que es que se organizan, se sabe con tiempo. Yo creo que de verdad que tenemos que llegar a un cierto pacto, no sé si en la política o dónde, para sacar también del deporte y del fútbol, que es un campo de fútbol que además, mira, no pasa nada, pero un día puede pasar algo. Y todo este tipo de enfrentamiento político, de sentimientos, un parlamento es un parlamento y un campo de fútbol no puede ser un parlamento. Y a mí me parece que es muy legítimo ser independentista, tanto como los que no lo somos, pero hay que respetar un mínimo de educación y un mínimo de convivencia, porque es que si no, pues es un día pasar algo y yo creo que no tenemos que llegar ahí. Y con este asunto, y nos metemos ahora ya en otros, ya que hace un año fue noticia la sonrisa de Artur Mas en la pitada en el Nou Camp cuando estaba el rey Felipe VI a su lado, ¿usted pudo observar el gesto de Carles Puigdemont, que finalmente sí que acudió al partido, y no sé si quiere interpretar algún tipo de rictus o parecido de sonrisa o no? Bueno, si le digo la verdad, no lo vi. Yo estaba como 4 o 5 filas más atrás y no veía la cara del presidente de la Generalitat. Pero en todo caso, insisto, cuando aquella sonrisa del señor Mas, que lo decía todo, ¿no? O este tipo de legitimaciones, ¿no? Ahí escuchaba a la señora Colau, también decía que es libertad de expresión. Pues mire, libertad de expresión, la libertad empieza donde acaba la del otro, ¿no? Y por tanto, respetar a los símbolos de todos no es libertad de expresión. O sea, silbarle no es libertad de expresión, es mala educación. Y está clarísimo, porque es que no me imagino estas mismas declaraciones, insisto, si fuera el himno de Cataluña o el himno de Andalucía o cualquier otro himno. Así que habrá que trabajar duramente eso. Yo soy de los que pienso que esto se ha cultivado durante 30 años. Yo, como catalán y habiéndome educado también en Cataluña y viendo lo que hace la televisión pública en Cataluña, no es de extrañar, pero si es que se fomenta el odio permanentemente a todo lo que nos une. Y evidentemente ahí uno puede decir que se han cometido errores, que no se ha trabajado bien esa integración, lo que tú quieras, pero al final, cuando uno fomenta durante 30 años el odio y fomenta la separación y la división, pues al final acaba consiguiendo esto. Bueno, este programa se está especializando en la agenda internacional de Albert Rivera. Charlábamos hace apenas unas semanas cuando estaba en Idomeni y en Grecia, quiero decir, en un campamento de refugiados, y desde allí podíamos charlar con usted. Está a unas horas de irse a Venezuela. ¿A qué hora sale, por cierto? Pues a mediodía. A mediodía. Vamos a las 2 o las 3, sí. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que no le dejen entrar en el país, señor Rivera? Bueno, posibilidad, tal y como está la situación en Venezuela, de un régimen que tiene 91 presos políticos y que no respeta a la Asamblea Nacional ni a los que han ganado las elecciones y que no está permitiendo que los mecanismos constitucionales funcionen, pues claro que hay posibilidades. De hecho, hay alguna persona ya que ha dicho eso, pero yo creo que sí que vamos a entrar, y yo creo que vamos a poder tener una agenda, que es lo que tenemos básicamente, pues de relación con los diputados, con los líderes de la oposición, una intervención también en la Asamblea Nacional, y para mí el granito de arena que podamos poner entre todos los españoles. Ayer estuvieron también unos compañeros en esa manifestación pidiendo ayuda humanitaria. Lo que podamos hacer
en España para que nuestros compañeros, muchos españoles, más de 200.000 españoles en Venezuela y intereses también económicos, pues puedan vivir en un país democrático, pues lo haremos. Y además estoy convencido de que, por mucho que se diga, al final lo que intentaremos algunos en Venezuela es que se abra una vía de diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro, que es muy difícil, soy consciente, pero tiene que haber, para que haya diálogo efectivo, tienen que salir los presos políticos, tiene que respetarse la Constitución y tiene que haber democracia, ¿no? ¿Con quién se va a reunir, señor Rivera? Pues vamos a estar el primer día, nos recibirá Lilian Tintori y algunos familiares de algunos presos políticos, y tenemos una reunión y una cena. Luego al otro día estaré en la Asamblea Nacional e intervendré en el acto que ha organizado la Comisión de Exteriores, donde voy invitado de la Asamblea Nacional, lo que sería el Congreso de los Diputados aquí. Me veré también con el presidente de la Asamblea Nacional, que sería como el presidente aquí del Congreso, y también con Capriles, que es el líder de la oposición, digamos, de la mesa de la unidad de los 4 partidos principales que forman la oposición. También tengo una reunión al otro día con diferentes familias también de presos políticos, y seguramente tenga algún encuentro también con algunos españoles ahí. ¿Y con alguien del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo voy a trasladarle al presidente de la Asamblea Nacional mi disposición a reunirme con el gobierno Maduro. Viendo las palabras que hemos escuchado, no parece que tenga muchas ganas, pero en todo caso yo voy a estar a disposición y me voy a poner a disposición si el gobierno quiere escucharnos y quiere saber la opinión, pues, de muchos españoles, y en eso creo que no hay fisuras entre nosotros, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, porque la posición mayoritaria, quitando a Podemos, que no está con nosotros en eso, pero los partidos constitucionalistas queremos diálogo efectivo, queremos una solución para Venezuela. Así que yo me pondré a disposición cuando me reúna con el presidente de la Asamblea del gobierno, si fuera el caso, y si quisieran conocer nuestra opinión. Ahora bien, es evidente que cuando a uno no le dicen que no quiere que entre en su país, en un país que se supone que tendría que ser democrático, no tengo muchas esperanzas, pero en todo caso vamos a reunirnos con la oposición, y dicho eso, a ver si el gobierno, si quiere reunirse con nosotros o escuchar lo que opinamos muchos españoles de lo que allí está pasando, pues lo haremos. Pero vamos, que si Nicolás Maduro se lo propusiera, ¿usted aceptaría una reunión? Yo aceptaría, claro que sí. Yo aceptaría, porque le diría lo que pienso y le diría también lo que nos gustaría a millones de españoles y europeos. También el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre Venezuela, para que allí se produzca, pues, una etapa de negociación, de diálogo, y que sobre todo se respete la Constitución, se respete los derechos humanos. Hay 91 presos políticos en la cárcel que son líderes de la oposición, algunos de ellos, como Leopoldo López, como el alcalde de Caracas, Ledesma, y muchos otros, ¿no? Finalmente sí que ha habido una reunión de coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo la visita pasada en Venezuela. Sí, es así. Ayer tuvimos un encuentro, ya me había reunido yo con el ministro Margallo, con el embajador. La verdad que solo puedo agradecer esa coordinación, esa reunión, y el ministerio se puso a disposición. Lógicamente somos conscientes, y lo hablamos, de la dificultad que tiene el país en este momento. El expresidente Zapatero pues también está reunido, en este caso, con el gobierno y con algunos líderes de la oposición, y me contó algunas cosas de esas gestiones. En todo caso, insisto, aquí estamos todos en el mismo barco, y yo lo que quiero, y desde Ciudadanos, es colaborar exactamente igual que han hecho el PSOE, el PP, cada uno en su papel, o el gobierno de España, o cada gobierno sucesivo, porque aquí tenemos que estar unidos. Yo creo que todos los españoles de bien quieren que en Venezuela pues tengamos una democracia sana, tengamos sobre todo que se acaben la violación de derechos humanos, y luego hay otra cuestión que la gente quizá no es consciente, y yo además lo voy a ver en primera persona seguramente, que es la falta de alimentos y medicina para la inmensa mayoría de la población, ¿no? Es decir, me parece que la situación humanitaria es muy grave, y lo que me contaba ayer el expresidente Zapatero ya me lo advertía, y de la situación, digamos, que nos vamos a encontrar humanitariamente hablando, ya no solo desde el punto de vista político, y eso también pues es algo que hay que solventar, y desde España ayudar en lo que se pueda. ¿En algún momento alguien le ha pedido que desista de esta visita, señor Rivera? No, directamente no. Evidentemente yo soy consciente de la complejidad del país al que vamos, y bueno, en fin, también estuvimos hace poco en los campos de refugiados, como usted decía, en Grecia, pero creo sinceramente que uno tiene que tener un compromiso con lo que hace. A mí me han invitado, en este caso la oposición venezolana y la Comisión de Exteriores, para esta visita y para reunirnos con ellos, y creo que cuando está pasando algo así en un país, que hay una situación humanitaria tan dolorosa, política, nos podía pasar un día a nosotros en un país, y de hecho España ha sido un país que también ha tenido falta de libertades y represión. Por tanto, yo creo que en ese sentido, a la llamada y a la petición que nos han hecho hay que estar, con todas las cautelas, con todas las precauciones,
Y eso sí, sabiendo que hay que ser útiles y que hay que intentar que nuestra visita, igual que otras visitas que ha habido, como la del presidente González o el presidente Zapatero o cualquier persona, pues tienen que ser útiles a España y a Venezuela. Va a decir que soy un pesado, pero siempre me preocupo por cómo le explica estas cosas a su hija. Se lo pregunté con Grecia, ¿cómo le explica esto de Venezuela? Bueno, pues mira, esto no he tenido tiempo de explicárselo, pero espero poder volver y explicárselo, volver el jueves y explicarle, pero básicamente a mí lo que me gustaría es poder decir tranquilamente que a cualquiera de nosotros nos pueden pasar cosas de estas. Es decir, a mí yo creo que al final ponerse en el lugar del otro. Yo cuando veo lo que le pasa a Leopoldo López, ayer me contaba su mujer Lilian, que había estado con él en la cárcel visitándole con sus hijos, ¿no? Y te piensas que esa persona estaba en un partido político y era un líder de la oposición como cualquiera de nosotros, ¿no? Con los que estamos ahí, pues hombre, es difícil no empatizar y es difícil no ponerse en la piel de otro. Pues ayer me contaba que iba con sus 2 hijos a verle a la cárcel, ¿no? A una persona pues que está hace poco en política o en un parlamento, y yo creo que hay que tomar buena nota, hay que preocuparse por eso y sobre todo que nos han pedido ayuda. Por tanto, cuando a la llamada de la ayuda de esos compatriotas o de esos demócratas, pues yo creo que hay que estar, ¿no? Y una más, le traigo de Venezuela de vuelta a España. Este domingo ha habido una asamblea de la CUP, ha habido una votación en la que se da por roto, por así decirlo, el acuerdo con Junts pel Sí. ¿Se le ha agotado la paciencia a la CUP con Junts pel Sí? ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que más que paciencia es que esto nunca tuvo sentido. Es que tenemos el gobierno de Cataluña en manos de un partido antisistema separatista, ¿no? Y claro, es que es muy difícil construir ni economía, ni prosperidad, ni estabilidad cuando estás en manos, y así ha querido Artur Mas y Jean Puigdemont, estar en manos del independentismo, que son ellos, pero además de un partido antisistema que desde el punto de vista económico, social y de la gestión del día a día de una comunidad autónoma, pues hace prácticamente inviable eso. Por tanto, esa suma, esa amalgama que lo único que le une es querer dejar de ser españoles, lo único que les une es querer romper España, pues querer romper España no es un proyecto. Un proyecto es tener algo que hacer, algo que construir, y yo creo que las CUP, lógicamente, a mí no me sorprende, nunca esperé nada de ellos en ese sentido, han sido muy coherentes y siempre dijeron que nunca creían ni en el sistema económico y político que defendemos, ni en la Constitución, ni la convivencia, ¿no? Pero bueno, insisto, esto no es una culpa de la CUP, esto es culpa básicamente de Convergencia y de Artur Mas, que se puso en manos de ellos e inició este camino. Así que no me sorprende, creo que esto, en fin, tiene muy poca viabilidad, ya lo tuvo cuando se formó el gobierno a la última hora, en aquel último minuto, con esa sustitución de Artur Mas. Y a mí lo que me preocupa es que Cataluña, en vez de estar hablando de sus problemas y gestionando pues la deuda pública que tiene, la sanidad, la educación, pues esté todo el día hablando de separarnos, de dividirnos y convocando elecciones. Pues fíjese, si se rompe ese acuerdo, pues otra vez elecciones, ¿no? De aquí poco, pues es que es imposible que tire adelante ni un país, ni una comunidad autónoma, ni nada, si hay elecciones cada 6 meses o cada año. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, a mediodía, de camino hacia Venezuela. Gracias por atender a Radio Nacional. Un saludo y buen viaje. Gracias, un saludo.